Bienvenidos nuevamente al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a distintas problemáticas que atraviesan en la región de Ayacucho y por ende también en el Perú. Hoy vamos a hablar sobre una tesis muy novedosa y muy importante para poder comprender nuestra nación, nuestra formación de Estado y las distintas dinámicas cotidianas que se realizan. Nos referimos a la tesis de Raúl Rosales León, titulada Tesis Jueves de Patas, Tecnología de Género, Masculinidades y Fútbol de la Organización de Exalumnos de la Promoción de 1993 del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Lima, Ate Vitarte. Es una tesis realizada de maestría de estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, José, bien, gracias por la invitación, con mucho gusto por aquí compartir unas reflexiones en relación a la tesis, ¿no? Y un poco los temas de coyuntura relacionados con el tema de las masculinidades. Gracias. ¿Podrías comentarnos un poco sobre tus líneas de investigación que has ido desarrollando para que nuestro público te conozca, por favor? Sí, bueno, un poco para plantear que mi principal línea de investigación ha sido todo el rubro, digamos, de lo que es la teoría o enfoque de género, y dentro de lo que es la teoría de género, me he especializado en lo que son estudios de masculinidades, es decir, el conjunto de investigaciones, teorías, ¿no? Que analizan por qué los hombres piensan como piensan y actúan como actúan y sus contradicciones cotidianas y públicas. Genial. Entonces, justos vamos un poco dialogar en torno a esta tesis que vas elaborando, ¿no? Una de las primeras inquietudes es, ¿por qué investigar el fútbol, esta dinámica de encuentro, de promociones, después de salir del colegio? ¿Qué te lleva a poder explorar y tematizarlo y analizarlo desde las categorías antropológicas? Sí, la verdad que yo siempre anclo mi análisis en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar en la vida cotidiana. Entonces un poco comento, ¿no? Que esta tesis la tuve trabajando dentro de un seminario de tesis, donde el salón estábamos conformados, digamos, con colegas, no todas abogadas y feministas, ¿no? Yo era el único antropólogo. Y entonces mis colegas abogadas agarraban temas muy macros, por ejemplo, cambio climático y el impacto diferenciado en género, o la violencia basada en género, o sistema jurídico del enfoque de género. Y cuando me tocó mi turno, yo dije, ¿y usted qué va a investigar? Dije, yo voy a investigar a mis amigos de colegio. Pero, ¿y qué va a investigar con sus amigos de colegio? Las masculinidades, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente ese jueves de patas, que es el título principal, es porque todas las noches, los jueves, ¿no? Jugábamos fútbol, ¿no? Y después del fútbol venía el fulbazo, es decir, compartiendo unas cervezas, ¿no? Y ahí empezar a conversar. Y como mi profesión es antropología, muchas veces en las conversaciones me ponía a escuchar los discursos, ¿no? Analizarlo, ¿no? Entonces estaba haciendo un trabajo de campo sin darme cuenta. Y cuando ya llegó la oportunidad de hacer la maestría en estudio de género, entonces dije, bueno, puedo trabajar lo que es la construcción de la masculinidad de mis compañeros de colegio, ¿no? Porque justamente es importante, ¿no? Ver cómo el sistema de género se reproduce. Y entonces fue así que dentro de este curso seminario de tesis, mi propuesta fue una propuesta, digamos, muy cotidiana, pero sí bien claro lo que es la teoría, ¿no? Entonces yo iba a trabajar la teoría de género, hicimos una propuesta de Teresa Lauretis, una feminista italiana que trabaja lo que es tecnología de género, ¿no? Que es una articulación, una propuesta altuseriana, ¿no? Confulconiana, ¿no? Porque Foucault habla de tecnología de sexo. Entonces la tecnología de género viene a ser la construcción, ¿no? De las representaciones o autorrepresentaciones de género para construir lo femenino y lo masculino en la sociedad. Y ahí va tecnologías, por ejemplo, el cine, ¿no? El sistema de salud, o el discurso pastoral, o el deporte, y específicamente el fútbol como una tecnología de género que reproduce una cierta posición masculina. Y por ahí comencé yo, en base a la teoría, a analizar a mis compañeros de promoción, ¿no? Un conjunto de amigos cuarentones, ¿no? La mayoría padres de familia, con responsabilidades, ¿no? Entonces ese fue mi unidad de análisis, también amical.
Y dentro de estas tecnologías de género, ¿cómo operan en el fútbol? ¿Qué pudiste encontrar dentro de ellos? ¿Cuál es la dinámica de interacción entre hombres? ¿Y cómo podemos entender o aterrizar esta categoría de tecnología de género en términos mucho más etnográficos? Claro, en primer lugar, ¿qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora dentro del fútbol? Entonces, hay algunas palabras, a unos significantes que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ser reconocido en el campo de fútbol, o sea, aparte de jugar bien, ¿no? Tiene que mostrar fuerza, dureza, no tener miedo, valentía. Entonces, hay un concepto, un significante, ¿no? Que dice, hay que poner lo que ponen las gallinas, es decir, huevos. Y es muy común, o sea, lo escuchas en Maradona, lo escuchas cuando entrevistas a cualquier jugador, cualquier jugador de fútbol, siempre menciona eso, hay que poner las gallinas. ¿Por qué? Porque está refiriendo justamente al aparato reproductor masculino, ¿no? Y entonces, poner huevos es poner hombría, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un jugador de fútbol como Paolo Guerrero, que todo el mundo lo quiere porque se entrega, ¿no? Porque da la cara, porque sangra, y es muy querido. En cambio, claro, y este tipo de masculinidad construye una masculinidad hegemónica, un modelo de masculinidad. Pero si bien hay una masculinidad hegemónica, hay otro tipo de masculinidad que es desvalorado en el fútbol también. Le dicen los pecho frío. Tú eres un pecho frío. ¿Qué significa? Un pecho frío, digamos que no sube la camiseta, por eso que está frío el pecho, no se entrega, no entra a las jugadas rudas, es técnico, ¿no? Pero no tiene pasión. Entonces es una masculinidad que se desvalora en campo de fútbol. Entonces, de esa manera se va construyendo una jerarquía en relación a la masculinidad. Y esta construcción en cómo se va jerarquizando también, por ejemplo, dentro de mi experiencia propia, el fútbol no es un lugar tan agradable para mí por los traumas que he sufrido y siempre las rehúso e intento no ir, ¿no? Entonces, este mismo privilegio, entrando ya justos en esta noción que trabaja sobre la división sexual del deporte, ¿no? Es como dentro del fútbol también no solo se muestran esta masculinidad hegemónica y la masculinidad subalterna, pero que también interactúa en determinados marcos comprensivos de violencia, de interacción, de poner, de hacerse mucho más hombre, ¿no? Sin embargo, también existen otras dinámicas que pasan fuera de la cancha. Estas se traen a colación dentro de este espacio, cómo se discute y cómo se tematiza a aquellas personas, hombres, que no comparten la cancha. Claro, fue justamente una pregunta que se me planteó cuando sustenté mi tesis, ¿no? Y fue la pregunta que me planteó un jurado, ¿no? Juan Carlos Callido, que también es un especialista en temas de masculinidades, ¿no? Y qué pasa con aquellos hombres que no comparten, digamos, el espacio, que no interactúan, ¿no? Y es justamente los márgenes de la tesis, ¿no? Porque lo que yo estoy trabajando es cómo se construye la hegemonía, ¿no? Claro, dentro de la japonía también subalterno, pero hay personas, ¿no? Que son ajenos al fútbol, que no les gusta el fútbol, ¿no? O como tú bien has señalado, hay ciertos traumas, ¿no? Algo muy clásico que siempre sucedía en el colegio o en el barrio, a la hora que uno elige su equipo. Entonces, ¿uno qué elige? Uno elige primero a los mejores, y al final tiene, digamos, a los que, bueno, pues ya los que están ahí porque tienen que jugar, ¿no? Ya mantequilla le dicen, juega mantequilla, ¿no? Entonces, como se ve, digamos, la tecnología de género estructura una jerarquía. Los que saben jugar, los que no saben jugar. Pero también fuera de la cancha hay muchas personas, digamos, que no juegan, pero van para el full vaso. ¿Por qué? Y es algo fundamental el tema del full vaso. ¿Por qué es necesario full vaso? ¿No? O sea, ¿por qué, por ejemplo, digamos, uno va a un gimnasio, ¿no? Cualquiera, y tú encuentras tu agua mineral, ¿no? Tu Gatorade, ¿no? Tu ensalada por ahí, ¿no?
pero mucha cancha de fútbol, al costado de la cancha está el bar. ¿No? Entonces, ¿cuál es la relación entre el alcohol con el deporte? Entonces, haciendo trabajo de campo, observación participante, uno se puede dar cuenta que justamente los mandatos de la masculinidad en hombres proveedores hacen que estos espacios pequeños sean espacios en la cual puedan soltar, digamos, esa carga, ¿no? Y viene la parte más emocional, ¿no? La gente habla sobre sus temas familiares, sus temas de negocios, éxitos, fracasos, ¿no? Y es un momento en el cual se fortalece el tejido amical, ¿no? Sin necesidad de las apariencias, ¿no? De escudos protectores, del qué dirán, ¿no? Y entonces son momentos, como decía un entrevistado, ¿no? Dice, en la vida no todo es trabajo. Entonces, un momento de la semana yo puedo relajarme con mis amigos, ¿no? Y entonces justamente ahí, en ese espacio emocional, que ese full vaso, o sea, no siempre que uno se vaya a emborrachar, como comúnmente se cree, sino es un espacio para recargar las energías para seguir los deberes de ser proveedor, que es el día siguiente, ¿no? Deberes con la familia, deberes con los hijos, deberes con el trabajo, deberes con instituciones. Entonces, esa carga que existe se descarga en estos momentos eh, momentos amicales, ¿no? Que yo le domino, que se domina el full vaso. Claro, y comprender que el full vaso también como una apuesta que es el alcohol, pero también como una cuestión donde afloran los sentimientos, justamente por esta forma tan castrante en cómo se va construyendo una masculinidad que no puede expresar sus sentimientos en espacios de trabajo, en la misma familia, ¿no? Tiene que seguir pautas determinadas de mostrarse siempre fuerte, distinguirse y alejarse de lo femenino, y es el alcohol lo que permite en cierta medida que pueda aflorar eso. Y en esa medida, ¿cuáles estos vínculos que se pueden encontrar? Y creo que no solo en el deporte, ¿no? También existen otras actividades que realizan los hombres donde también está presente, por ejemplo, el alcohol, ¿no? ¿Qué de importante es comprender la construcción de masculinidades en relación con el alcoholismo? Sí, justamente había una investigación de Russ Bolton, ¿no? Antropólogo norteamericano que hizo un trabajo de campo en Puno, ¿no? Se titulaba Machismo en Movimiento, ¿no? Un artículo que, bueno, justamente Juan Carlos Caído me lo hizo leer en inglés, todavía está en inglés, después se tradujo, ¿no? Cuando se de Puno, y ahí habla sobre el tema del alcohol, ¿no? Entonces, claro, mira, hizo un artículo en los años 70, ¿no? Y dice que una manera de comprobar la hombría es quién toma más, o sea, tomar más cerveza, ¿no? Si no tomas mucha cerveza, también es una manera de estar en el blanco, la mira de la burla y la humillación, ¿no? O el famoso cabeza de pollo, ¿no? No aguanta. Entonces, acá el que bien macho es el que toma más, ¿no? Y eso también ingresa también, o sea, si bien abre emociones, pero también, digamos, abre competencia entre machos, ¿no? El que toma más, ¿no? El que no se emborracha, ¿no? Claro, y muchas veces conlleva a conatos de pelea, ¿no? Muchas veces, como dicen, si en la pollada no hay sangre, no hay pelea, no hay pollada, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque asociado al tema del alcohol, ¿no? Y muchas veces la hombría, así como las emociones ingresan, ¿no? También un momento que uno pone un tono de mostrar el hombre a los demás. Por eso que hay un concepto que yo utilizo en mi tesis de Michael Kimmel, ¿no? Que es la validación homosocial. Es decir, los hombres constantemente deben mostrar su hombría ante los demás hombres. Entonces, ¿cómo demuestro mi hombría? Jugando fútbol, jugando rudo, tomando, ¿no? Mostrando a mis amigos que el que manda soy yo. Porque también muchas veces entre compañeros existe una manera de valorar la masculinidad diciendo que eres un saco largo, que eres un pisado, no te dejan jugar fútbol, que no te dan permiso, o terminas y te vas rápido porque está que te pega tu pareja, ¿no? Una manera también de ir validando, digamos, esa masculinidad.
Y entonces, en esta misma lógica, otro de los temas que también un poco vas trabajando es que el fútbol reproduce estas jerarquías de desigualdad, de inequidades, de enfrentamiento y la forma del orden de género que existe en la sociedad, ¿no? eh, ¿Cuáles vendrían a ser los aportes para la comprensión del fútbol? Porque entiendo yo, y como lo muestras dentro de tu tesis, el fútbol ha sido también abordado, ¿no? Desde la sociología del deporte, como un espacio democratizador, que las reglas están dadas y que el desempeño es lo que a veces determina, ¿no? Entonces, ¿cómo interconectar a ello cuestiones muy fundamentales, como por ejemplo, si pensamos en Ayacucho, la población quechua, que está dentro de estas mismas dinámicas, o las personas en la Amazonía, por ejemplo, estas configuraciones, este otro tipo de masculinidades indígenas y que nos pueden hacer replantear, pensar el campo del fútbol como un espacio analítico y también de deconstrucción? Interesante, claro, ¿no? Justamente mi contribución dentro del debate o la teoría de fútbol es con la sociología del fútbol, ¿no? Liderado por Aldo Panfichi, sociólogo de la Universidad Católica de Perú, en la cual plantea que el fútbol es un espacio democrático. ¿Por qué? Como bien señalas, hay reglas claras de juego, hay un árbitro, y entonces el pobre le puede ganar a rico, ¿no? El afrodescendiente le puede ganar al blanco, ¿no? Entonces, como que se democratiza. Un poco la propuesta es, frente a la ausencia de igualdad en la sociedad peruana, el fútbol es un espacio que democratiza. Esa es la propuesta de la sociología y las organizaciones. En cambio, desde la antropología, en el marco de las masculinidades, dice, no, el fútbol no es un espacio democratizador. Más bien, el fútbol reproduce una jerarquía de género. ¿Por qué? Porque está reproduciendo modelos de masculinidad hegemónicos que tienen, digamos, una carga popular, ¿no? Que son modelos de masculinidad para nuevas generaciones, ¿no? Y justamente es ahí, digamos, la jerarquía de género que se plantea. Y claro, y hay varias maneras de jugar fútbol, ¿no? Y justamente, cuando fútbol para hombres, son otro tema, digamos, el que pone huevos y el pecho frío. Pero también hay femenino. Hay fútbol femenino que, mujeres que también ponen lo que ponen las gallinas, ¿no? Hay fútbol femenino muy interesante, ¿no? Y también otro fútbol femenino, digamos, que es más para divertirse, ¿no? Y también hay fútbol gay también, ¿no? Hay fútbol gay, ¿no? Y justamente que has hablado de la Amazonía, hay bastantes videos en YouTube de campeonatos gays, ¿no? O transgénero en la Amazonía, ¿no? Y entonces justamente lo que se analizaba es que muchas veces se prefiere un fútbol gay moderado que un fútbol exagerado, ¿no? Entonces, como se plantea ciertas jerarquías, ¿no? Ahora, el segundo aspecto que mencionas, ¿no? O sea, cómo ver el tema de la tecnología de género del fútbol en poblaciones indígenas, mestizas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un ámbito que está abordado, ¿no? Pero faltaría un poco más profundizar, que es la Copa Perú, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la Copa Perú es digamos, fútbol macho? ¿Por qué? Para empezar, o sea, si es una Copa Perú, o sea, ¿por qué fútbol macho en este tipo de copas? ¿No? Entonces, digamos, va a ser muy importante poder analizar los equipos, equipos, digamos, de regiones, ¿no? Equipos de fútbol amateurs, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y el tema de la violencia, ¿no? Porque una característica de Copa Perú es la violencia que hay en la cancha, ¿no? Y entonces eso conlleva, digamos, a modelos de masculinidad, ¿no? Y entonces va a ser importante, digamos, cómo en la Copa Perú se va reconfigurando, ¿no? O sea, como la Copa del Perú profundo, pero ¿por qué asociado al machismo? ¿Por qué la Copa macho? ¿No? Digamos, o sea, ¿por qué asociado el machismo a la Copa Perú? ¿No? Y entonces es una manera de construir al otro también, una perspectiva antropológica. El otro está en provincia, entonces esa Copa Perú, ¿no? Entonces la fútbol de macho, digamos, como es una especie de masculinidad, ¿no?
grotesca, digamos, vulgar, ¿no? O sea, no juegan fino, juegan duro, ¿no? Entonces, claro, y hace poco hubo un video que fue viral en España, en la cual jugaban fútbol en una cancha, digamos, que la cual era imposible jugar fútbol, ¿no? Creo que fue, digamos, Cerro de Pasco, algo así me acuerdo, ¿no? Y entonces fue viral, ¿no? Los españoles decían, pero ¿cómo juegan fútbol ahí? ¿No? Y entonces, claro, es una manera, digamos, de construir la otredad en este tipo de copas. Claro, el caso emblemático sería Cienciano, ¿no? Que ha podido lograr y un poco distribuir de distinta forma. Y en esa misma medida, creo que introduces un elemento muy importante de cómo el Estado-nación mismo, muchas instituciones y la misma ciudadanía privilegia el deporte del fútbol como un aspecto elemental, definitorio, inclusive de feriados, de la celebración, de amistad, o si hay cuestiones que se tiene que aprobar, por ejemplo, proyectos de ley, es justamente donde se juega Perú y es como un dispositivo que se utiliza para poder sacar adelante reformas constitucionales, como se ha venido dando, ¿no? Entonces, ¿qué de importante tiene esta fascinación del fútbol en el uso político, pero también en la conformación de identidades nacionales? Sí, interesante, ¿no? Un poco para concluir lo anterior, ¿no? Justamente hay un trabajo de Antenor Guerra García, ¿no? Sobre la Copa Perú Fútbol Macho, donde hace un recuento de todos los campeonatos de la Copa Perú, ¿no? Y entonces, y ahí está un poco la construcción la identidad regional, ¿no? Ahora que hablamos el tema y cómo pasamos de la Copa Perú, ¿no? A la identidad nacional. Y ahí conlleva justamente el tema de los símbolos. Vamos a ser parte de la selección peruana. Y yo me acuerdo que hace poquito nomás, cuando Perú jugó la eliminatoria con Australia, ¿no? El expresidente Castillo, antes que juegue el partido, declaró feriado, pensando que Perú iba a clasificar. Y entonces tuvimos un feriado en derrota. ¿No? Entonces eso puede ejemplificar un poco algunas contradicciones que existen. Pero siempre el fútbol nacional, ¿no? Está asociado al tema político. Últimamente Dina Boluarte tuvo una reunión pues con los jugadores de fútbol, ¿no? Y eso entonces, por qué la política hace eso? Para ganar una legitimidad, ¿no? O si no, hace poco también en las elecciones, una vuelta, muchos seleccionados eh, tuvieron una postura política por el fujimorismo también. ¿No? Claro, y por eso no clasificaron tampoco, ¿no? Y entonces, esas posturas políticas se asocian al fútbol, ¿por qué? Porque el fútbol es el deporte rey, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no es el deporte rey? Porque hablamos del poder, hablamos de la jerarquía de género, hablamos de la masculinidad, ¿no? Muchas veces uno jugando fútbol o fuera de la cancha uno escucha, patea como hombre. O sea, no es lo que patee la pelota, sino que tienes que patearlo como hombre. Y entonces hay una frase de Mafalda que dice, Mafalda es un personaje de Kino, una caricatura argentina, dice Mafalda, el problema de la gran familia humana es que todo quiere ser el padre. ¿Y por qué todo quiere ser el padre? Porque quieren tener el poder. Entonces, bajo una lógica autoritaria, ¿no? Y el Perú, pues, siguiendo a Arturo Flores Galindo, hay una tradición autoritaria, dispositivos, y el deporte es uno de ellos. Acordémonos que en los años 70, en gobiernos militares, han sido los años más gloriosos del fútbol peruano, y eso no ha sido gratis. Claro, y como por ejemplo cómo reactualizan de estos imaginarios de, de competencia, de distinción, inclusive de retroalimentar estas narrativas, como por ejemplo los encuentros con Chile, ¿no? Que ahí se mueve Ah, todo un sistema distinto también. Entonces, estos discursos, narrativas que en cierta forma generan violencia, generan otredad, de, ¿qué cuidados debemos de tener para poder comprender un mejor análisis de ellos y no caer dentro de un discurso grandilocuente de una identidad nacional o regional que podemos ir reproduciendo también este mismo dispositivo?
Sí, ahí hay que ser gramscianos, es decir, Gramsci señalaba que hay que pasar del sentido común al sentido crítico, ¿no? Entonces es necesario tener sentido crítico de análisis, ¿no? Y justamente que hablando de antropología, en una metodología que yo utilicé, aparte de la opción participante, ¿no? Fue la participación autoparticipante. Es decir, que el investigador, es decir, el antropólogo, el autor, también fue objeto de estudio, ¿no? Y un poco para los estudiantes, ¿no? Que si quieren tomar esta perspectiva, ¿no? El último capítulo de mi tesis, ¿no? Hablo justamente de esta participación autoparticipante, en el sentido que a los entrevistados les preguntaba sobre qué opinaban sobre mí, sobre mi manera de jugar. ¿Qué opinan ustedes sobre mi manera de jugar? Y ellos comenzaban a construir una descripción. Y la descripción de mi persona como jugador de fútbol se encajaba, irónicamente, en la masculinidad hegemónica. Es decir, juega duro, a veces sangra la rodilla, ¿no? No arruga, ¿no? Es decir, el sujeto cognoscente, digamos, como objeto conocido, estaba dentro de una matriz de género, ¿no? No como no había esa distancia objetiva, sino yo me metí, digamos, como objeto de estudio también. Y entonces comienzo a analizar por qué, y analizo mi historia de vida. O sea, ¿en qué momento empiezo yo a jugar fútbol? ¿No? Y entonces hablo de mi niñez, ¿no? Mis amigos de barrio, el colegio, y todas mis etapas como practicante de fútbol, hasta llegar al colegio, ¿no? Y hasta llegar, hasta llegar, digamos, a la promoción 93, ¿no? Y entonces ahí uno puede comprender cómo la trayectoria de vida dentro de un sistema de género hace que uno reproduzca cierto modelo de masculinidad. Claro, y creo que metodológicamente también pensar esto ayuda mucho, ¿no? A saber desde dónde uno está hablando, dónde se sitúa, qué imágenes le otorgan a uno, ¿no? Y creo una de las reflexiones que pones dentro de ti es como poner el cuerpo e investigar y producir también las interrelaciones que se van dando, las relaciones que producen tu presencia dentro de ellas y también reflexionar en cierta medida, a lo mejor como una autoetnografía. Metodológicamente, ¿qué sugerencias podrías brindar a las personas que quieren o van a realizar trabajos de campo, a quienes están estudiando antropología u otras de otras disciplinas de las ciencias sociales, para que puedan también tomar esta idea de colocar una acción mucho más participativa y que también puedan interpelar las experiencias previas como lo hiciste tú? Sí, siempre tener perspectiva, digamos, cuál es el enfoque, ¿no? Y entonces, como mi profesor, digamos, fue Carlos Iván de Gregori, ¿no? Y entonces justamente yo sigo esa línea, ¿no? De este paradigma del otro a la construcción del nosotros diverso. Y es por eso que metodológicamente planteo un conocimiento situado, es decir, el sujeto conocente, el investigador, la investigadora, ¿desde dónde conoce? ¿Cuál es su lugar de enunciación? ¿Cuál es su trayectoria de vida? ¿Cuál es su subjetividad? ¿Cuál es su posición social? ¿No? Entonces es importante el sujeto situado. Entonces, lo que yo recomiendo, justamente como tú también lo has mencionado, puede ser autoetnografía, ¿no? Es decir, que el sujeto también esté dentro, digamos, del análisis, porque si no, estaríamos bajo una lógica muy positivista, en la cual el sujeto es ajeno, el sujeto, digamos, no tiene ni un sesgo, no, había que mostrar los sesgos que existen en la investigadora y investigadora para ver las limitaciones de la investigación y con eso contribuir a poder plantear mm, investigaciones, casos, ¿no? Con limitaciones para que nuevas generaciones u otros investigadores o colegas puedan abordar esos espacios eh, todavía no abordados o que hay ciertas limitaciones para poder analizarlo a profundidad. Claro, y otro de los elementos, retomando una de las cuestiones que mencionaste, la relación que existe fútbol, alcoholismo y luego violencia, ¿no? Entonces, no sé si existe un trabajo
en cierta medida serio, que pueda identificar cada vez que existe un encuentro deportivo muy significativo para la selección peruana, ¿no? La costumbre, ¿no? El full vaso, ¿no? Nos vamos a full vaso, hay una estadística alta y luego cuando retornan a los hogares se producen también violencias y quizá estas están registradas dentro de las estadísticas de violencia contra la mujer. Entonces, en esa medida, planteando, sería un poco necesario ver, ¿no? Este aspecto. Tú, ¿cómo desde las experiencias que has ido recogiendo y los testimonios que han tenido también de participar en el Full Vaso? Y en Ayacucho, por ejemplo, hay una asociación mucho más para personas adolescentes, jóvenes, universitarios, que es primero el fulbito, el full vaso y el full beso, ¿no? Y hasta inclusive el full sexo, ¿no? Esta asociación que tiene también como una forma de conquista, pero también asociado a la cosificación de la mujer, ¿no? Dentro de estos espacios. No, y justamente se articula con lo que había señalado, ¿no? Hay que validar la masculinidad, ¿no? Como diría Rita Segato, ¿no? Antropóloga y feminista, ¿no? Este mandato de la masculinidad hace que la masculinidad sea como, digamos, un estatus, que es necesario validar constantemente para que no caduque esa masculinidad. Entonces tú tienes que mostrar a los demás que eres bien hombre, ¿no? Entonces tienes que tomar más, tienes que tener, digamos, más relaciones sexuales, ¿no? Debe ser más homofóbico. Entonces, muchas maneras, digamos, de mostrar un tipo de masculinidad tóxica, ¿no? Entonces la idea es em, evitar, digamos, que se llegue a ese tipo de masculinidad, y tener una masculinidad más democrática, más abierta, ¿no? Abierta al diálogo, ¿no? Que es justamente lo que hay que buscar para evitar temas de violencia, ¿no? Entonces es importante justamente ver ello, ¿no? Ahora, sobre fútbol y violencia, hay bastante tesis justamente en el estado de toda la cuestión de mi investigación, hay bastante tesis sobre barra bravas, ¿no? Y la barra bravas también es un objeto de investigación, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero justamente conlleva el tema o sea, hay barra bravas, pandillas que también forman parte de la barra bravas, el tema de la violencia, ¿no? Los caudillos, ¿no? Los casos de violencia, de asesinato, ¿no? Walter Ollarse, digamos, cuando fue asesinado en el estado de la U, ¿no? Y entonces a esos extremos conllevamos para qué, o sea, ¿por qué? Para mostrar a la sociedad que uno es bien hombre. O sea, cosa que me parece totalmente ridículo. Pero justamente los mandatos hacen que los sujetos actúen de esa manera. Y en los últimos años ha existido determinados movimientos desde masculinidades igualitarias, alternativas, que en cierta medida se han entrecruzado con una propuesta del mismo Estado, ¿no? De Hombres por la Igualdad, por ejemplo, este programa que un poco va a ir resituando. ¿Tú conoces algunas experiencias concretas en torno al trabajo también de repensar el fútbol como una propuesta distinta? Sí, justamente el año pasado hice un taller de masculinidades a los hombres por igualdad de Ayacucho, ¿no? Y claro, es muy importante esta estrategia de Ministerio de la Mujer, ¿no? Que también plantean, digamos, intervenciones y también hay colectivos por igualdad, ¿no? Está justamente mi amigo Gabriel Gómez Tineo, ¿no? Que es parte de un colectivo, también antropólogo también, pues, ¿no? Y entonces impulsa estos temas de las masculinidades, ¿no? Y entonces yo creo que se está construyendo, digamos, un movimiento de hombres por la igualdad frente a un problema público, que es la violencia a la mujer y el tema de desigualdad, ¿no? Ahora último que es toda una campaña que está haciendo por construir un sistema integral de cuidados, ¿no? Pero todo este esfuerzo está dirigido hacia las mujeres, que está muy bien, o sea, buscar espacios de cuidado porque las mujeres se puedan tener oportunidades laborales, empoderarse económicamente, tener autonomía. Pero ¿qué pasa con los hombres? O sea, los hombres seguimos igual. Entonces, si los hombres seguimos igual, entonces las cosas no van a cambiar mucho, ¿no? Entonces es necesario fortalecer conocimientos, crear conciencia crítica, plantear retos, retos, digamos, aparte de políticos, retos en la vida cotidiana,
¿no? El uso del tiempo, la democratización, digamos, de la corresponsabilidad, ¿no? Paternidad más igualitaria, la crianza de los hijos, en cual los hombres estén involucrados, ¿no? Y que lo que están haciendo son nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, igualitarias, patriarcales, y no tener miedo si alguien te dice que es un pisado o un saco largo. No hay conciencia crítica, ¿no? Eso es parte de un sistema que lo que busca es que nada cambie. Más bien, en contra de eso hay que seguir planteando nuevos modelos de ejercer la masculinidad. Claro, y ya para ir cerrando un poco en torno a esta temática del fútbol y la masculinidad, ¿qué líneas de investigación serían necesarios, pertinentes, realizarlo en vista de, para personas que quieran un poco profundizar mucho más, ¿no? Es decir, dentro de tu tesis y pensando también en las posibilidades de los desafíos, los cambios que está habiendo, ¿cuáles podrían ser aquellas áreas tentativas que tú podrías sugerir que puedan realizar mucho más exploraciones? Sí, hay dos campos fundamentales, ¿no? Que yo abordo el fútbol masculino. Entonces, si bien se ha abordado, yo creo que faltaría profundizar lo que es fútbol femenino, ¿no? Un poco ver las nuevas performances que hay, digamos, en este tipo de deporte con mujeres, ¿no? Porque también por lo que ponen las gallinas, ¿no? Y es importante, ¿no? Y es muy importante porque acá podemos entrar con teoría queer, ¿no? Sobre que justamente la fuerza, ¿no? La habilidad, ¿no? Es una construcción, o sea, no es algo biológico, ¿no? Porque cuando el fútbol femenino también es un fútbol fuerte también. ¿No? Y otro campo también para poder investigar es todo este campo del fútbol, fútbol gay, fútbol transgénero, ¿no? Que hay bastante que yo he visto, digamos, en videos en la zona de la Amazonía y que sería muy importante abordarlo también, ¿no? O sea, ¿por qué practican un deporte, ¿no? Que justamente contribuye a una jerarquía de género, ¿no? ¿Quiénes están siendo discriminados los que están jugando? Entonces yo creo que es muy importante poder tener esa entrada, ¿no? Para como línea de investigación y ver qué resultados pueden hacer para ir dialogando como un sistema de género en el marco del deporte y del fútbol sobre todo, ¿no? Claro, muchas gracias, Raúl. Estuvimos conversando en torno a su tesis de maestría de estudios en género, ¿no? Jueves de Patas, Tecnología de Género, Masculinidades y Fútbol, de la organización de exalumnos de la promoción del 93 del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Lima, en Ate Vitarte. Y un poco para comentar quién es Raúl Rosales. Él es licenciado en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en sociología con mención en sociología de las organizaciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene experiencia analítica en historia, sindicalismo político, autoempleados, género, descentralización y participación ciudadana. También ha publicado varios libros como Yo fui pobre, Masculinidades en movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, y de ensayos culturales, antropología urbana. Muchas gracias, Raúl. Gracias por las reflexiones y esto nos deja también con muchos pendientes de poder revisitar nuestra masculinidad que tenemos en nuestra cotidianidad y salir de estos relatos de que nos hacen actuar, ¿no? Y tener mucho mayor responsabilidad en ella. Gracias, Raúl. Un fuerte saludo desde José, y bueno, Ayacucho. y saludos a todos mis amigos de la promoción 93 que hoy día van a pichanguear. Cuídense mucho, gracias energías.